Existen momentos en la historia que marcan hitos que desembocan miles de cosas que no habíamos imaginado. Hoy todos hablan de Big Data, inteligencia artificial, Bitcoin, Internet de las Cosas, 5G, realidad aumentada, virtual, nube. Pero ¿cuándo inició todo? ¿Cuál fue el punto de inflexión tecnológico en la historia que hoy define el mundo? ¿Qué pasó entre el 2006 y finales del 2008 que cambió todo? En abril del 2006, Apache Hadoop inicia como una colección de software de código abierto que facilitan una red de muchos servidores para resolver problemas de cálculo con grandes cantidades de datos, haciendo posible los Big Data para todo el mundo. En mayo del 2006, la red de Facebook, que era una comunidad universitaria, se extendió con éxito en la India con apoyo de institutos de tecnología de aquel país. En junio del 2006, hubo un acuerdo con iTunes Store para que Facebook reconociera los gustos musicales de los usuarios y ofrecer así un enlace de descarga en su propio sitio. En agosto del 2006, Facebook agregó universidades en Alemania e Israel y se abrió a todos aquellos que tuvieran más de 13 años y una dirección de correo válida. Empezó a crecer a escala global en 2007, cuando Microsoft adquirió el 1.6% de la participación en Facebook. En el 2008, Facebook alcanzó 100 millones de usuarios. Pero en el 2006 inspiró a Twitter, naciendo en el 2006 como un servicio de otra compañía. Pero en el 2007 es cuando Twitter se convierte oficialmente en una empresa independiente y empiezan a aumentar los usuarios y el tráfico de una manera significativa, pasando de 20.000 a 70.000 tweets al día. Hasta el 2006, todos los procesadores tenían un solo núcleo. Pero fue entonces cuando empezamos a ver en el mercado procesadores más rápidos y energéticamente eficientes. El desarrollo de procesadores no basados en silicio representó el cambio más importante en los materiales utilizados para fabricar chips. En el 2006, Intel lanzó su primer gama de procesadores de doble núcleo, pero fue AMD en el 2007 quienes lanzaron la primera generación de procesadores de 3 y 4 núcleos, basados en arquitectura K10, con su procesador Phenom, como respuesta al Intel Core 2 Duo del año anterior. Y es así que empezamos a ver máquinas domésticas con procesadores multinúcleo y equipo con 8 slots de memoria RAM para expansión, es decir, que podíamos pasar de 4, 8, 12 y 16 GB de memoria RAM cuando Apple lanzó su primer Mac Pro en agosto del 2006. Nvidia también en el 2006 lanzaba su arquitectura CUDA, explorando las ventajas de las GPU frente a las CPU de propósito general, ofreciendo múltiples núcleos para tarjetas gráficas que permitieron el lanzamiento de un altísimo número de hilos simultáneos. Las GPU, al procesar gráficos de mayor peso, siendo su tarea natural, también podían ofrecer un gran rendimiento en campos que podrían ir desde la biología computacional a la criptografía. El primer SDK se publicó en febrero del 2007, en un principio para Windows y Linux, y más adelante en su versión 2.0 para macOS, revolucionando así los computadores personales y expandibles para diseño y gaming. Una guerra que, de acuerdo a la ley de Moore, estamos a la mitad del tablero de ajedrez, lo cual explico en el video anterior. David Ferrucci, el gerente senior del Departamento de Análisis e Integración Semántica de IBM, dijo que durante el 2006 se realizaron las pruebas iniciales de Watson, sistema informático de preguntas y respuestas capaz de responder preguntas formuladas en el lenguaje natural, la recuperación de información, la representación del conocimiento, el razonamiento automatizado y las tecnologías de aprendizaje automático en el campo de la respuesta a preguntas de dominio abierto. Watson recibió su nombre del fundador y primer CEO de IBM, el industrial Thomas J. Watson, convirtiéndose así en el 2006 en el primer sistema de inteligencia artificial. Hoy es el sistema clave para la identificación y tratamiento de cáncer de pulmón en el Centro de Cáncer de Memorial Sloan Kettering en la ciudad de Nueva York, ya que identifica de mejor manera que el humano, comparando millones de imágenes de cánceres pulmonares para determinar diagnósticos. Watson se convirtió en el primer ordenador cognitivo al combinar aprendizaje automático e inteligencia artificial en el 2007. A finales del 2006, el Internet llegó al hito de los 1.000 millones de usuarios en todo el mundo, a lo que parece haber sido el inicio de un punto de inflexión más grande. Y fue ahí, entre el 2006 y 2008, cuando inició la segunda era de las máquinas.
El 9 de enero del 2007, Steve Jobs en Macworld Conference Expo empezó diciendo: "Este es un día que he esperado por 2 años y medio. De vez en cuando un producto revolucionario sale al mercado que cambia todo". Dijo que lanzarían 3 productos: un iPod, un teléfono y un dispositivo de comunicación de internet. Estos no son 3 dispositivos, es uno solo y lo llamaremos iPhone. Un dispositivo multitouch con sensor de proximidad, acelerómetro y sensor de luz. Hizo una demostración en vivo de cómo funcionaba el reproductor de música mientras la multitud aplaudía, y hasta transmitió un episodio de The Office desde el móvil. Para la época en donde los teléfonos tenían botones y una pantalla pequeña, el iPhone, con un sistema operativo y software que controlaba todo el dispositivo, estaba a 5 años delante de cualquier otro móvil, teniendo conectividad Edge, Wi-Fi, Bluetooth, haciendo la primera llamada pública desde un iPhone, mostrando las funcionalidades de correo electrónico y mostrando la página de New York Times en tiempo real, anunciando su lanzamiento en junio de ese año. Nunca se había oído hablar de tantos anchos de banda, tanta potencia de procesamiento, tanta memoria RAM, hasta 8 GB de memoria flash en un aparato tan pequeño que no tenía botones y que utilizaría software para hacerlo todo, que tendríamos el mejor reproductor multimedia del mundo, en el mejor teléfono del mundo y la mejor manera de acceder a internet del mundo, las 3 cosas en uno. Este día resultó ser fundamental en la historia de la tecnología y el mundo. Ese mismo año nació un grupo de empresas e innovaciones que han transformado la manera en que la gente y las máquinas se comunican, crean, colaboran y piensan. Como Unity, compañía de desarrollo de software de videojuegos, creció con el lanzamiento en el 2007 del iPhone, ya que Unity Technologies produjo uno de los primeros motores que soporta la plataforma en su totalidad. Debido a que la industria de los juegos se centró en los juegos de consola, cuando se lanzaron el iPhone y el App Store, Unity se posicionó para apoyar a los desarrolladores que buscan crear juegos móviles. Su dominio en el iPhone fue en gran medida indiscutible durante un par de años. En el 2007, Over the Edge cambió su nombre a Unity Technologies. Change.org comenzó su prestación de servicios el 7 de febrero del 2007. El sitio web de mayor movilización social más popular surgió en el 2007. Ese mismo año, una alianza comercial de 35 componentes iniciales liderada por Google, que contaba con fabricantes de terminales móviles, operadores de telecomunicaciones, fabricantes de chips y desarrolladores de software, llamada OHA Open Handset Alliance, el 5 de noviembre de 2007 lanza Android y se dio a conocer por primera vez una plataforma de código abierto para móviles, que se presentaba con la garantía de estar basada en el sistema de código abierto, que contribuiría a que los smartphones crecieran a nivel global con un sistema operativo alternativo al iOS de Apple. En noviembre de 2007, Amazon Kindle fue presentado en la revista Newsweek. Salió a la venta en Amazon.com el 19 de noviembre y se agotó en cuestión de horas, y fue apodado inmediatamente como el iPod de la lectura. Podrías descargar miles de libros desde cualquier sitio en un abrir y cerrar de ojos. Y así, la revolución del libro inició en el 2007. En el 2006, el proveedor de conectividad exclusivo del iPhone llamado Singular fue comprada junto a Bellsoft por AT&T en 2006. Pero fue en el 2007 cuando invirtió grandes sumas de dinero en la investigación y desarrollo de SDN, o Software Enabled Networks, para ampliar la cobertura de Internet debido a la revolución del smartphone, ya que el tráfico de datos móviles de su red inalámbrica regionales se incrementó en 100.000% entre enero a diciembre del 2007. Satoshi Nakamoto empezó a trabajar en una moneda y sistema de pago digital llamado Bitcoin. Y el 1 de noviembre del 2008, un mensaje es enviado a la lista de correos sobre criptografía de Netsword.com, firmado con el alias Satoshi Nakamoto y titulado Bitcoin Peer-to-Peer eCash Paper. Comunicó el concepto Peer Electronic Cash System, un sistema de dinero en efectivo electrónico entre pares. El artículo proponía que una versión puramente entre pares de dinero en efectivo electrónico permitiría a una parte enviar directamente a otra dinero electrónico, sin tener que pasar por una institución financiera. Una década más tarde, parece que el Bitcoin podría convertirse en el eje del sistema bancario mundial del siglo XXI. Según Wikipedia, Nakamoto afirmó que el trabajo de escribir el código para el Bitcoin empezó en el 2007. En octubre del 2007, el alquiler de apartamento de los creadores de Airbnb en San Francisco había subido un 25% de la noche a la mañana.
fue cuando la idea surgió e inició el imperio. Que debido a la pandemia este unicornio de Silicon Valley está en apuros y veremos si tiene algún resurgimiento. El crecimiento explosivo de los smartphones y tablets elevó el número de dispositivos conectados a la internet a 12.500 millones en 2010, mientras la población mundial llegó a los 6.800 millones, lo que significa que el número de dispositivos conectados por persona era más de 1.84 para ser exactos, por primera vez en la historia. En enero del 2009, un equipo de investigadores de China estudió los datos de routing de Internet en intervalos de 6 meses, desde diciembre del 2001 a diciembre del 2006. Los resultados similares a las propiedades de la ley de Moore mostraron que el tamaño de Internet se duplica cada 5.32 años. A partir de este dato, y en combinación con el número de dispositivos conectados a Internet, según la Oficina de Censo de Estados Unidos y el IBSG de Cisco, calculó el número de dispositivos conectados por persona. Profundizando todavía más en estas cifras, Cisco estima que el IoT, o el Internet de las Cosas, o el Internet de los Objetos, nació en algún momento entre el 2008 y 2009. Hoy en día el IoT está en pleno proceso de desarrollo y al mismo tiempo las iniciativas como Planetary Sky de Cisco, las redes inteligentes y los vehículos inteligentes siguen progresando. Yuri Levine en una entrevista recapituló sobre el viaje de Waze y habló de sus primeros proyectos. ¿Cómo fue el viaje de Waze? En 2006 empezamos el viaje con una Palm. En 2007 iniciamos Waze creando mapas que se actualizan en tiempo real. Empezamos a reunir fondos. Fue difícil hasta que mejoramos nuestros indicadores de desempeño y la gente nos empezó a decir que sí, compartió el ingeniero israelita. Por todas las razones que mencionamos, este periodo fue también el principio de la revolución de la energía limpia. Fue el principio del crecimiento exponencial de la energía solar, eólica, biocombustibles, luces LED, edificios inteligentes, la electrificación de los vehículos, y ese fue el momento en que todo se disparó. Y por último, pero no menos importante, el coste de la secuenciación del ADN empezó a caer en picada, a medida que la industria de la biotecnología se pasaba a nuevas tecnologías y plataformas de secuenciación, aprovechando así toda la potencia computacional y de almacenamiento que justo estaba disparándose. Este cambio de instrumentos fue un momento decisivo para que la ingeniería genética tuviera una rápida evolución de las tecnologías de secuenciación ocurrida en los últimos años. Hace 15 años, secuenciar el genoma costó $2.700 millones. Hoy cuesta $599, menos que un móvil de alta gama. Todo esto nos hace concluir que el punto de inflexión tuvo lugar alrededor de los años 2006, 2007 y 2008. La tecnología siempre ha avanzado tras cambios significativos. Todos los elementos de la potencia computacional, chips, procesadores, sensores, RAM, almacenamiento, tienden a avanzar más o menos en grupo. Cuando las capacidades mejoradas alcanzan un punto en concreto, tienden a unirse en una plataforma y esta responde a escala, con una nueva serie de capacidades que se convierten en una nueva normalidad. Al pasar de ordenadores centrales a ordenadores de mesa y de ellos a portátiles y smartphones con aplicaciones móviles, cada generación de tecnología se ha ido haciendo más sencilla de utilizar. Para los usuarios, cuando salieron los primeros ordenadores centrales era necesaria una licenciatura y maestría en informática para poder utilizarlos. El smartphone hoy en día es accesible para todos. Sin embargo, en lo que refiere a los cambios significativos en tecnología, la plataforma creada entre 2006 y 2008 constituyó uno de los grandes avances de la historia, que desarrolla una nueva serie de capacidades para conectar, colaborar y crear en todos los aspectos de la vida, el ámbito comercial, del gobierno y de la educación. De repente habían muchas cosas que se podían digitalizar, muchísima más memoria para poder contener todos esos datos digitales, computadoras mucho más rápidas y pequeñas, que podían procesar datos mucho más rápido para obtener conocimiento, y muchas más organizaciones y personas, desde la multinacional más grande a los pobres de países tercermundistas, podían acceder a este conocimiento en cualquier lugar del mundo desde sus smartphones. Este periodo resultó ser el motor de desarrollo tecnológico fundamental que impulsa la máquina en la actualidad, la segunda era de las máquinas. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte. Gracias.